Muy buenos días a todos, hermanas y hermanos que nos escuchan. Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado. La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en sus hogares. El Espíritu Santo nos haga una visita, impresione el corazón y el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo. Hoy nos corresponde el Salmo 72. Es un salmo, mm, es popular ese salmo. Ya no a ver por qué. Hay un himno que se escribió basado en la letra de ese salmo en inglés que se llama Jesus shall reign whether sun, que traduce Jesús reinará cuando sea que salga el sol. Hay una adaptación al español en nuestros himnarios que todos van a reconocer y vamos a cantarla antes de iniciar el estudio. Para entrar en el Salmo 72, vamos a cantar y luego volvemos para una oración e iniciamos el estudio de este himno, el himno que está en nuestros himnarios como aparece como el himno número uno y en el español aparece titulado como Cantad alegres al Señor. Entonces, originalmente en el inglés se escribió del Salmo 72, el salmo que vamos a estudiar el día de hoy.
Vamos a orar. Señor Jesús, hemos venido para aprender de ti. Deseamos que la fuente de vida eterna nos enseñe. Tú eres la palabra, tú eres la palabra viviente. Pedimos a ti directamente que por favor nos eh, lleves a través del Salmo 72, que podamos encontrar allí respuestas, podamos encontrar allí cosas que nos alegren el corazón, que nos llenen el corazón y que podamos salir ricamente bendecidos para tu honra y tu gloria. Señor Jesucristo, alista nuestro corazón, que sea como el de un niño, con senos, mansedumbre, humildad, y así podamos ser receptores de la palabra. Y luego de que la recibamos, seamos multiplicadores de ella con los que nos rodean. Y Señor, utilízanos a los que desees, Señor, para guiar el tema. Lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Bien. Salmo 72. Este salmo fue compuesto por el rey David en su vejez y fue compuesto como una oración para su hijo Salomón en el momento en que fue ungido como rey. Recordemos que Salomón fue ungido como rey cuando su padre David todavía vivía, ya era de avanzada edad y casi los 80 años, ya 80. Y antes de morir, pues él compone este salmo y desde luego este salmo también pues va a hablar de alguien más. Entonces vamos a leerlo y como siempre esperamos comentarios, opiniones, sus aportes son bienvenidos. Y vamos a leer. Salmo 72 del Hebreo se titula Salmo a Salomón. Así es, a Salomón. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice lo siguiente: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Bueno, tiempo para meditar, tiempo para opinar, tiempo para participar. ¿Qué parte le llama la atención de estos versículos que hemos empezado a leer del Salmo 72? ¿Qué quisiera mencionar? Puede hacerlo. Puedo abrir el micrófono y los hermanos que están en YouTube, desde luego, pueden y escribir en el chat sus opiniones, comentarios o preguntas. ¿Alguien desea? Bueno, voy a iniciar y si ustedes tienen a bien pues participar con esta introducción, pues bien pueden hacerlo. La parte inicial es como bien diciente y bien hermosa, ¿sí? Porque es una petición que hace David y ya luego lo extrapolaremos a quién, de quién más está hablando, ¿no? Ya ustedes se imaginan. Dice, Señor, da tus juicios al rey. Y la siguiente frase, pero también tu justicia al hijo del rey. Desde luego, David está pidiendo para él los juicios de Dios y para su hijo Salomón su justicia. Pero este salmo también habla de Jesús, desde luego, del futuro reinado de Cristo, porque esta es una prefiguración del reinado de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cómo David presentó a Salomón, su hijo, ante el pueblo para proclamarlo como rey? Lo sentó en en una mula, en un burro. Y de la misma forma entró Jesús a Jerusalén para proclamar ese rey, o para que lo proclamaran rey más bien. Hosana, Hosana,
decían en Jerusalén. Y así fue como, eh, prefigurando ese momento de Cristo, David eligió presentar a Salomón su hijo ante el pueblo. Y desde luego yo creo que fue inspirado esa presentación porque esto iba a evocar lo que sería el reinado del Mesías. Entonces, este salmo no solo habla de Salomón, desde luego habla de Jesucristo y su reinado, su futuro reinado, ¿ok? Porque Él es el dueño de la verdadera justicia, del juicio, y pues todas estas como dedicatorias, peticiones es para ello. Entonces, podríamos hacer una pregunta para animar a participar. Dice acá, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Se le está pidiendo al Padre, ¿no? Dios, el Padre. Si el rey es Jesús, ¿quién sería el hijo del rey? Esa es la pregunta. No sé si alguien quiera participar. Y estamos como callados. Si el rey es Jesús, aquí iba a hablar del reinado del Mesías, ¿sí? Es Jesús, o sea, Salomón acá está representando a Jesús. ¿Y quién sería el hijo del rey? Esa es la pregunta. Nosotros, Claro, están todos de acuerdo, ¿no? No, ¿No? ¿Alguien no, más? no. Ok. Entonces, ¿quién sería? Lo que pasa es que primero hay que preguntar, porque es que esa pregunta es ambigua. Me refiero a qué, a que esto está bajo dos contextos. Entonces, ¿bajo cuál contexto tú estás preguntando? ¿El contexto de Dios o el contexto de David? Aunque sea un paralelo, no necesariamente es idéntico. Precisamente está hablando de que como tiene dos aplicaciones, y desde luego estoy diciendo que el rey Jesús, en la segunda aplicación, en el contexto de Dios, en el contexto espiritual, entonces la pregunta era, en ese contexto, ¿quién sería el hijo del rey? Esa fue la pregunta. Pues sí, el mismo Jesús es rey sacerdote. Sí. Entonces, ¿el hijo del rey quién es en ese contexto? ¿Representa? Entonces, es la pregunta y, bueno, una opinión. Yo creo que aquí representa a cada uno de nosotros. Bueno, no sé si erré o no fui claro. Em, Aplaste al opresor, mire. El opresor es el enemigo, ¿no? Y según Génesis 3:15, dice que él aplastaría la cabeza de la serpiente, la simiente, o sea, Jesucristo. O sea, que hay otra mención de esa profecía, inclusive aplastar al opresor, la cabeza de la serpiente. Es el Rey Jesucristo. Yo puedo opinar, o sea, lo que yo entiendo, o sea, más o Sí, menos, claro, claro, esa es la idea. sí, como que lo que yo entiendo. O sea, en cuanto al aspecto del Padre y de Jesús, digamos, voy a mirarlo por ese lado, no con David y Salomón, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, perdón, cuando yo digo no, cuando en el Salmo dice, oh Dios, es, para mí aquí es el Padre. Da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. O sea, para mí aquí está hablando de Jesús. Todo juicio es entregado a Jesús. Él es el Rey, pero a su vez es el Rey, pero también es el Hijo de Dios, lo que yo entiendo. Y todo es dado al Hijo de Dios, porque como en Juan capítulo 1 dice, porque todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. O sea, todo fue para Él, por Él. Y cuanto más, pues cuando Él muere acá,
pues tiene todo el dominio y toda la, digamos, toda la autoridad como rey y como sumo sacerdote o sacerdote. Es mi interpretación de lo que yo estoy entendiendo, acuerdo a lo que también está en la Biblia. Ok. Bien, ¿alguien más quiere comentar, preguntar? Pues yo también lo veo así como dice el Sira, porque sí, ahí se refiere al Padre y al Hijo, y Él es el único que puede hablar de justicia, porque Él es nuestra justificación. Él es el único que ahí recalca mucho la palabra justicia. Y juzgue Él a tu pueblo con justicia. Entonces el pueblo está como aparte, como los hijos que somos. Entonces sí veo que sí, ahí está hablando padre e hijo, se refiere a Dios y al hijo que al mismo tiempo también es rey. Yo también lo entiendo así. Y yo quiero agregar algo que dice Leito, y es, pues, o sea, a él solo se le puede, llamemos, dar los juicios porque él es justo. O Mm, sea, en él está la justicia, solo en él. Solo en Él. Ok. Bueno, ustedes han opinado, no lo veo así, pero de eso se trata, de ayudarnos a entender el uno al otro. Bueno, ¿alguien más? Sí, la palabra, es que estaba subrayando aquí la palabra justicia, como decía mi mamá, se repite en cada versículo. Algo más yo quiero decir es que, como Leo estaba leyendo en los siguientes versículos, estoy viendo como atributos del Señor, ¿no? Entonces, Él es el príncipe de paz, traiga paz, los montes al pueblo y la justicia a los collados. O sea, sigue hablando de Él. Juzgue, ¿sí? A tu pueblo con justicia, a tus afligidos con equidad, o sea, nosotros, porque hemos sido, ¿qué? Afligidos, pues porque ha habido iniquidad. Traiga paz, pero no como la paz que el hombre da, ¿no? Y entonces siempre habla, como decía Leito, de la justicia. Y lo bonito al final dice, salve a los hijos de los pobres. Y también eso está en las bienaventuranzas. Entonces, bienaventurados los pobres. ¿Pobres de qué? De espíritu. Entonces, veo muchos atributos, veo que también está acá cuando más adelante Jesús viene en cumplimiento de todo. En paz, Él es el que nos salva, Él es nuestra justicia, Él es el que hace juicio, Él, él realmente es el que al final pues va a aplastar al opresor. Y aquí pues digamos a los que no mueren en Jesús y a los demonios mismos. También, pues sí, yo veo Bien, que es la relación que es algo como profético, ¿no? La relación que iba a ser o que fue el reinado de David y la relación del reinado de Jesús, por decirlo así. Que a Salomón, David lo que pidió fue sabiduría, ¿cierto? ¿Sí? ¿O estoy? fue Salomón. Ah, fue Salomón. Bueno, pero David se dejó guiar cuando él ya estuvo, como él fue el que hizo su vida conforme al corazón, ¿cierto? Él le hizo caso al Señor, él empezó a hacerle caso al Señor en todo lo que le decía, en sus guerras, en sus cosas, él siempre le pedía la ayuda al Señor. Entonces es como esa relación que después cuando vino Jesús, él tuvo con su padre. Yo lo veo así, ¿no? Y fue algo profético. Entonces por eso hacen esa relación del reinado de David con el reinado con, pues el reinado de Jesús, en cierta forma, cuando vino aquí a la tierra. Es un Entonces paralelo hacen de como ese padre, paralelo de padre e padre e hijo. hijo. Eso lo veo así. Ok, vamos entonces a cantar y seguimos meditando sobre el Salmo 72. Bueno, vamos a cantar Digno eres tú. Eres la perla de valor.
contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Bien, seguimos. Quisiera compartir un versículo de lo que está hablando aquí, digamos, de los juicios de Dios, de Jesús. Entonces en Isaías 63:3 dice, he pisado yo solo el lagar, no hubo quien me ayudara. En mi ira he pisoteado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia pisoteé a mis adversarios. También en Apocalipsis 19:15, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios del Todopoderoso. Amén. Ok, vamos a continuar. Dice el versículo 5 al 7, dice, que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Descienda él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Bueno, ¿alguien quiere participar? ¿Qué le llama la atención? Podemos mirar dónde están las létricas, porfa. Sí. ¿En qué te teman? Dice, o te temerán, o sea, aquí varía el tiempo. Se puede escribir como presente o un futuro. Entonces podría ser que te temerán mientras dure el sol y la luna. O literalmente mientras esté en presencia de la luna, por todas las generaciones. Acá en descienda, podría ser también en futuro. Descenderá él como la lluvia sobre la hierba cortada. Dice florezca, creo que también sí, florecerá, puede ser en futuro también que se puede escribir. Y la justicia, este es interesante, donde dice, en algunos manuscritos y versiones antiguas en hebreo dice, perdón, que así está en algunos manuscritos y versiones antiguas como justicia, pero en hebreo aparece el justo. O sea que ahí diría también, otra forma de traducir sería, florecerá el justo en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Esos son los texticos que hay al margen. Bueno, me llama la atención. Bueno, no. Me acordé del texto de que Juan dice allí en Apocalipsis que no vio sol ni luna porque la gloria de Jehová alumbraba toda la ciudad. O sea que está hablando hasta el momento de la Nueva Jerusalén cuando deje de existir el sol y la luna, ¿no? Eso me acordé. Eso yo iba a hacer esa pregunta. Yo dije, ¿hasta qué tiempo, o sea, en estos versículos, bajo qué tiempo el Señor está hablando? Porque esto es profético, ¿no? Claro. Claro, bien, miramos las notas al margen que dicen que también se puede traducir en futuro. Allí queda aún más, ¿sí? Te temerán mientras dure el sol y la luna. Descenderá él como la lluvia sobre la hierba. De hecho, algunas Biblias lo traducen así en futuro. Porque claro, es profético y dura hasta cuando él venga por segunda vez y estemos en la Nueva Jerusalén. Voy a hablar una cosa de ustedes que piensan cuando dice en el 6, descienda él
como la lluvia sobre la hierba, será el derramamiento del Espíritu Santo, como aguaceros que riegan la tierra. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice que te teman mientras mientras duren el sol y la luna. Entonces yo digo, temer ahí es miedo o que lo tengan en cuenta para, llamémoslo, ¿cómo lo veo yo? O sea, tenerlo en cuenta para poder recibir, digamos, el Espíritu Santo, que no se tuvo en cuenta, que es el mensaje de la justificación por la fe. Sí. Además que la hierba es un símbolo de nosotros, del pueblo de Dios, ¿no? La hierba. Y la tierra, un símbolo de nuestros corazones. Están duros, que están siendo trabajados por el Señor Jesús, estamos en escudriñamiento, esa tierra se está listando, ¿no? Para cuando venga ese agua celestial, ese aguacero. Y esto, claro, recuerda a la lluvia, lluvia temprana, lluvia tardía, ¿no? El aguacero. O sea, ahí es, digamos, estaba pensando, cuando dice "Y florezca la justicia en sus días", es como para que esto suceda, digamos, la condición se encuentra en el versículo 6, ¿no? Y en el 5. O sea, temer a Dios como comienzo, de esa manera llega, sí, temerlo es que lo tengo en cuenta en todo, ¿no? En toda mi vida, en todo, vivir con Él, tener una experiencia con Él. Poder recibir el mensaje, porque de esa manera yo puedo entender el mensaje de la justificación por la fe, ¿no? Puedo recibir poder de lo alto. ¿Para qué? Para que ahí sí florezca como la justicia en nuestra vida, ¿cierto? Y lo curioso es que si yo lo ubico en la época final, como tú dijiste, de la luna, ahí va a haber un tiempo de persecución. Y qué curioso que aquí meta y abundancia de paz hasta que no haya luna. ¿Cómo puede ser posible que hable de esta paz si durante ese contexto que hablaba Tommy hasta sol y luna, yo pueda tener paz en medio de lo que se va a venir en todos los aspectos en el ámbito mundial? Sí, y esa paz pues solo es posible con un corazón pues, nuevo, ¿no? Para poder recibir esa lluvia tardía. ¿Será que se refiere a la paz de la que habla la hermana Helen White, que llamemos que no nos, digamos, la angustia de Jacob, cuando ya, digamos, tengamos la tranquilidad de que confesamos todo, estamos a cuenta con Dios, pudimos superar muchas cosas con Él, y pues viene esa paz, ¿no? Porque esa fue la lucha de Él hasta que no sepa que fue perdonado, pero ¿será que está hablando de esa paz? No está hablando de lo geopolítico, de toda la persecución, de todo lo que viene, sino la paz como Dios la da, Cristo la da. Paz personal, ¿no? Sí, Uno que entiende por paz, que no hay conflicto, que nadie me está persiguiendo, o sea, yo estoy tranquila, Tranquila. sí, o sea, pero tranquila es que nadie me pasa, sí, yo no sé, pero pues a veces uno piensa que ese es el concepto de la paz, ¿no? Pero a veces, yo lo digo en lo personal, yo creo que más de uno acá lo hemos vivido, que en medio de la dificultad de lo que estemos pasando, a veces inexplicablemente tenemos una paz y un gozo que en medio de la dificultad y lo que esté sucediendo, uno sabe que esto va a pasar. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. también sería una Yo, Que se tiene una paz. esperanza, ¿no? Amén, Se tiene esa amén, esperanza, ¿cierto? sí, amén. Entonces La, es una paz individual. la esperanza y la fe van juntas, entonces Mm. es eso, o sea, y no se entiende, pero que en medio de la dificultad de todo lo que estemos pasando, es algo, yo lo he vivido, es algo que uno dice, como cuando a veces yo sé que la cosa sí se va a apretar y me empieza a dar como esa angustia, pero hay momentos del Señor como que me pone esa paz, o sea, que en medio de eso, he escuchado de Dios que dice, para con los hijos míos no hay crisis, y no quiere decir que no vayamos a pasar dificultades, pero va a haber esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, Hasta que no amén. haya luna, que hasta que venga Él. Sí, O sea que esa es la promesa que Él nos da, es esa paz.
Es una hasta ese promesa. Sí. momento. Sí, qué bonito. También veo pues la paz consigo mismo en el sentido de que ya el yo no va a tener un conflicto, ¿no? Porque ya está sometida totalmente la persona al Señor. Estaremos sometidos totalmente a Él. Y ya no va a haber ese conflicto interno entre nosotros. Vamos a tener una mente más tranquila, ¿no? Porque como tú hablabas, el yo no va a estar, vamos a estar a cuentas, entonces sí es algo muy bonito, ¿no? Como esa frescura de que ya estamos a cuentas con el Señor, pase lo que pase, así nos van culpables, así nos metan a la cárcel por algo que no, pero estamos tranquilos de que estamos bien con el Señor. Hemos hecho la voluntad de Él. Ujú. Sí. Bueno, vamos a cantar y seguiremos con el Salmo 72. Bueno, vamos a cantar el siguiente himno, Gran gozo hay en mi alma hoy. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Bien, vamos a seguir con... Tommy, antes de Sí. seguir, me gustaría ver si podemos hacer el ejercicio, porque hasta ahí hemos mirado, digamos, a Jesús, pero es bueno mirar hasta ahí. ¿En qué, o sea, qué parte cumplió Salomón ahí? ¿En qué aspectos se cumplieron ahí con Salomón? Vamos a ponerlo, vamos a colocarlo así, todo lo que hemos leído hasta el momento. Y pues bueno, es un buen ejercicio. Sería bueno que participáramos y dijéramos, versículo tal se Sí, cumplió en Salomón. Yo creo que el versículo tal se cumplió en Salomón. ¿Cuáles sí, cuáles no?
A ver, miremos, leamos y participen. ¿Qué versículo se cumplió en la vida de Salomón? Ya hemos estado mirando la vida de Cristo, desde luego. Pero este salmo originalmente se compuso para el hijo de David, Salomón. O sea, Entonces, ahí hubo un Sí, cumplimiento parcial claro. y en Cristo el cumplimiento total. Entonces, ¿qué cumplimiento parcial hubo aquí, no? O qué frase, ¿no? A veces no es todo el versículo, sino una frase. Y solo, Sí, porque a veces no es todo, sí. sí, una frasecita dice uno, ese se cumplió en la vida de Salomón. O durante el tiempo del reinado del rey Salomón. pues yo veo aquí en el primer versículo, ¿no? Pues es como si el hijo del rey David, ¿no? Fue Salomón y él se le concedió sabiduría y era muy famoso por eso, ¿no? Por cómo juzgaba al pueblo, ¿no? Con justicia. Sí, Eso yo lo veo ese cumplimiento lo veo ahí en Salomón, ¿no? O sea, o sea que yo digo, ¿no? O sea, pensando ustedes qué piensan. Eso fue así, él pudo juzgar, pudo emitir juicios por la oración que él le hizo a Dios cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera. claro, Dios le dio un espíritu de sabiduría. Dice que no había hombre más sabio en la tierra que él y que todos iban solo a mirarlo cómo juzgaba las cosas. Amén. Y eso fue un testimonio muy bueno porque los reyes iban a aprender de él, inclusive por ahí decía el espíritu de profecía, que iban a que él les enseñara, porque claro, la fama de él en toda la tierra de que era el rey que juzgaba de una forma impresionante. Entonces iban allá a mirar y aprender. Otra, yo veo también en la parte de la paz. Se cumplió porque ahí dice la Biblia que durante el tiempo de Salomón, hasta donde él estuvo con el Señor, ¿no? Porque Sí. recordemos que un tiempo él se alejó. Hasta donde él estuvo con el Señor, Israel estuvo en paz y todos sus alrededores, además. O sea, era un momento de prosperidad y de paz. Fue el momento más próspero, no solo en las riquezas, ¿no? La parte financiera, sino también en la parte espiritual. Por Pero la, en el siguiente versículo, yo también lo estoy mirando como literal, todo cuando dice, haga él justicia a los afligidos del pueblo y salve a los hijos de los pobres. O sea, como que en ese momento ellos pudieron vivir un momento como de holgura, ¿no? Un momento como ya no tan aplastante de opresión de tantas cosas también financieras. sí, sí hubo mucha prosperidad en Israel. El oro llegaba por montones, los regalos de todas las naciones que hacían al rey y a todo el pueblo, eso era impresionante. Fue el momento donde más, digamos, se acercó, ¿no? A lo que Dios siempre quiso de Israel, que fuera un testimonio ante las naciones y un centro de evangelización para el mundo. Y se cumplió en cierta forma, en ciertos aspectos, ¿no? Cuando los reyes visitaban allá, Salomón le enseñaba la ley de Dios, el espíritu de profecía, le enseñaba todo lo que Dios le revelaba en la naturaleza también. Él empezó a escribir libros. Fue un momento tan de riqueza en conocimiento que Dios le enseñó a Salomón muchas cosas de la naturaleza, de la salud inclusive. Hasta se dice que Salomón fue el primero que fue y descubrió América, porque se han encontrado en Brasil banderas de las tribus de Israel que datan de la época de Salomón, año 1000 antes de Cristo, inclusive. Y se dice que mucho de ese oro que empezó a llegar por montones era de estas tierras de Sudamérica. Entonces, claro, todo eso la historia lo ha ocultado, ¿no? Pero eso deja ver la gran prosperidad. De hecho, toda esa flota que fue el momento en que Israel tenía flota propia de barcos. Y con esos barcos se dice que llegaron a América, con todo el conocimiento, la revelación que le dio el Señor
a Salomón y que Salomón difundió también. Dice que llegó hasta las Indias también, porque trajeron monos, pavos reales, que son normalmente no eran animales que estuvieran allí. Eso me acuerdo que hay por ahí, no sé si quieran aportar algo más. Yo digo que aquí en el versículo 5 y el 6 no se cumplió. Sí, eso lo ven entonces a cumplir el Señor Jesús, ¿no? De todos modos, Jesús es, hablándolo humanamente, ¿no? Él es descendiente de David también y de Salomón. Ajá, sí, Entonces viene a cerrar ese ciclo también como rey, ¿no? Porque el Señor dijo que su trono iba a ser eterno, el trono de David. Y eso solo se puede con Jesús. Jesús. Yo estoy pensando algo acá y estoy mirando como las historias y los paralelos, cómo Jesús viene a cumplir donde el hombre no cumplió, pero donde principalmente, llamemos, tenía que ver con Jesús. ¿A qué me refiero? Cuando Adán no cumplió como el representante de esta tierra, el primer Adán, como segundo Adán viene Jesús y cumple y vence, que es en el desierto, vence donde no pudieron vencer ellos. Satanás lo tienta con la comida, él vence, y pues más, ¿no? Lo tienta, pero él vence donde ellos no pudieron vencer. Veo a Salomón, antes de Salomón, veo también que en Espíritu de Profecía dice que Moisés también representaba lo que era Cristo, y a la final, solo a la final, tampoco él, digamos, falla, que es cuando él, pues obvio, ya exhausto de todo lo que era conducir a este pueblo duro de servir, pero entonces se atribuye como que el agua pudiera salir de él y ahí es donde él peca. Y Jesús vence donde su vida la vivió a perfección y siempre dependió del Padre, siempre. No se atribuyó, a pesar de que era Dios, ningún milagro y ninguna obra la hizo sin que fuera hecha con el permiso, la autorización del Padre. Veo en el caso de Salomón todo lo que Dios, como decía Tommy, tenía planes para el pueblo del Señor y planes porque era para que fuera una nación, una potencia mundial en el cual pudiera llevarse el evangelio, en el cual la vida de cada uno en su momento de ellos fuera testimonio, pudiera descender esa lluvia, ese Espíritu Santo. Tampoco se cumple y por eso Cristo, por el pacto eterno que hizo entre el Padre y él, lo va a cumplir con esta última generación, con el grupo de los 144,000. Y hay otro ejemplo que me acordé que eso, el Cira también mencionó, es cuando, o sea, los hijos de Israel nunca salieron de Egipto realmente. Siempre su mente estuvo allí y su mentalidad esclavo. Y Jesús cuando niño también le tocó huir con sus padres a Egipto. Pero Sí. él sí sale de Egipto, ¿no? Como Amén. recorriendo los mismos pasos que su pueblo no pudo recorrer, los recorrió él y salió de Egipto para que se cumpliese la escritura que dice, de Egipto llame a mi hijo. Sí. ¿Sabe qué me pone a pensar a mí esto, hermanos? Dios tiene tantos planes para nosotros y a veces no se cumplen, no porque Dios no quiera, sino por nosotros. Y eso es como para uno meditar porque a veces no vemos ese brazo poderoso en nuestra vida por nuestra falta de fe, nuestra dureza de servicio, nuestra rebeldía. Y uno ve todos estos ejemplos del pasado y son testimonio para nosotros. Por eso a veces uno, a hoy, ya que nos compete esta generación, a veces hay incredulidad. Puede llegar a ser eso posible el Señor, volver a nacer de nuevo del agua y del Espíritu,
llegar a tener la mente de Cristo, claro que sí, Él lo dejó y Él es fiel. Pero por eso también podemos ver que entre esos paralelos, en 1888 no se recibió ese mensaje de la justificación y fuimos devueltos al desierto. Estamos todavía acá, pero estoy convencida que es esta generación la que va a terminar esta historia. Amén. Bien, vamos al al siguiente porcioncita aquí, los 8 y el 11, que dice lo siguiente: domine él de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvanle todas las naciones. Estaba mirando ahorita las noticas y de nuevo dice que se puede leer en futuro. Entonces voy a hacer otra lectura, la lectura alternativa, que es en futuro. Voy a leerlo. Dice: dominará él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Se doblegarán ante él los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán tributo, y se postrarán ante él todos los reyes de la tierra, le servirán todas las naciones. Bueno, ¿qué les llama la atención? Acá en tributo también se puede dones, y en islas también puede ser costas. El resto de noticas es que se puede leer en futuro. Bueno, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención aplicándolo proféticamente esta porción, y es que dice que sírvanle a él todas las naciones. Siempre aparece esa expresión de que al Señor le traerán presentes todas las naciones. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿que van a haber países también en la nueva tierra? ¿O será que eso se refiere a otra cosa? Bueno, yo tengo mi punto de vista, ¿no? Pero quisiera preguntarles qué opinan. Esa expresión aparece en Isaías, en Apocalipsis, en varias partes. Yo tenía entendido que eran los demás mundos creados, ¿no? Pero no sé. Yo No pensaría que sé. puede aplicar como las dos cosas, pero también estaba pensando en cuanto al aspecto espiritual. Servirle a Dios, ¿cierto? Es como los presentes que tú también habías leído por ahí, es como también ¿cómo se llama? Las primicias, sí, ya de todo, lo que es todo lo que cuando ya llegue la redención, nos resuciten, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo decía, eso es como los frutos, ¿no? Pero sí se puede aplicar las naciones como los otros mundos o en el mundo, no sé. Sí, bueno. ¿Qué más podemos decir de esa parte? Aparecen aquí algunos lugares, ¿no? Pues, Tarsis. pues Sigue, ahí nos mamá. recuerda, ahí también nos recuerda a todos los reyes que vinieron ante Salomón, conocerlo, lo querían conocer a él, y, y que resaltan también la reina fue de Saba, que vino, Sabá. de Saba, que ella vino pues porque había escuchado que Salomón era con mucha sabiduría y ella lo quiso conocer, entonces nos recuerda pues todos esos reyes que vinieron ante él y en ese tiempo era lejano ese país de donde él estaba, ¿no? De esas tierras. Entonces Sí, resaltan a esa reina que quiso conocerlo en persona y tuvieron ahí una conversación, ¿no? Me acuerdo. Entonces, sí. Ahora,
Eso, me acordé de esa parte. O sea que sí, esa parte se cumple en la vida de Se En la Salomón, cumple. lista. literal. Yo, Mire que ya estaba que, profetizado. ¿será que es donde dice domine el de mar a mar se cumplió ya con lo que tú hablabas de que llegó hasta Brasil? Cuando lo leí, yo dije, eso debió ser ahí porque eso sí siempre me llamó la atención eso. Sí, yo sí creo que se cumplió. Porque es que él hizo una flota, dice ahí la Biblia, que hizo una flota de naves que les fabricaron los de Tarsis precisamente, porque estos eran pues expertos navegantes y tenían la tecnología de la navegación en esa época. Y le hicieron la flota a Salomón. Entonces yo creo que sí. Esas flotas no eran para dejarlas ahí quietas. Eso era para exploración de todo el mundo. Y los confines de la Tierra en ese momento pues, era América. No había otra cosa. Interesante. Voy a decir una locura, pero en cuanto al ámbito espiritual, porque bueno, esto es al ámbito de Salomón, que es lo que estamos mirando, ¿no? En cuanto a la parte de Cristo, yo digo qué curioso que dice en el versículo 10, los reyes de Tarsi y de las islas traigan presentes. Uno, los reyes de Saba hacen otro grupo y de Seba ofrezcan tributo. Y si yo lo miro en el ámbito espiritual, me llama la atención las primeras primicias que Cristo lleva cuando resucita. Son los presentes que le lleva al Padre. Y luego la gran muchedumbre, son dos. Pues obvio que entre eso, o sea, los que ya a la final todo, con los 144.000. Entonces, en el ámbito espiritual veo que en todo, de toda la tierra va a haber ese tributo, va a haber esos presentes para el Padre, que Cristo los ganó por su sangre. Amén. Sí, amén. Así como Mm, cuando Jesús fue a la entronización, todos los ángeles y los que estaban presentes se postraron ante él, ¿cierto? ¿O estoy mal? ¿Cierto que sí? Sí, y ahí Entonces, era donde él llevaba las primicias, Leito. sí, él llevaba las premisas ahí. Entonces, por eso claro. dice, sirvan en todas las naciones, ¿no? Hay una relación ahí. Todos los mundos estaban ahí. Los También mundos, sí. los gobernantes de todos los mundos que no cayeron en pecado, dice el Espíritu de Profecía. Eh, sí, también quisiera compartirles también lo que dice el... ¿Sí? Espera algo, Tommy, que Ujú. tú estabas diciendo y me quedé pensando. Con lo que dice Leito, y tienes razón. Bueno, estos serían los presentes de cuando es adorado Dios, o sea, lleva a Jesús, lleva las primicias. Eso será el final. Y en el versículo 11 es lo que tú ya hablabas de todos los otros mundos que no cayeron. Sí, O sea, son como tres fases, tres eventos. sí, como los presentes, los tributos, y cuando le sirven a él todas las naciones, podría ser algo así. Y ya al final todos reunidos. Sí, tres momentos, sí, podría ser. Bueno, subrayarlo aquí. Interesante. Los presentes, los tributos o los dones y cuando le sirven todas las naciones. Mm, bueno, me acordé de algo en la historia de la reina de Sabá. Ella es de Etiopía. Sabá era Etiopía. Y Etiopía era la esposa de Moisés también. De la actual Etiopía. Y es bueno también a veces mirar la otra parte o sea, ¿qué dicen en Etiopía de Salomón? Porque él es famoso allá. O sea, bueno, famoso, sino también conocido, allá son cristianos también. Y el cristianismo al parecer vino por Salomón, o sea, el conocimiento del Evangelio, de la ley de Dios. Y ellos tienen su Biblia también, y su Biblia tiene algunos libros que en nuestras Biblias no aparecen, que nosotros consideramos deuterocanónicos o apócrifos. El caso es que allá en la literatura de ellos dice que la reina de Saba tuvo un hijo con rey Salomón.
que se llama Menelik, y Menelik fue rey de Etiopía. Menelik primero de Etiopía. Está en la cronología de los reyes de Etiopía, ese nombre y ese personaje. Ellos dicen que fue hijo del rey Salomón. Bueno, probable sí tiene algo de cierto. Eso quería compartirles. Bueno, yo diría que esta parte faltaría que la cumpliera a cabalidad el Señor, que es al final, domine Él de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta parte es cuando Él ya venga, ¿no? Y dobléguese ante Él los moradores del desierto. Hubo un cumplimiento parcial con Salomón, pero el total se debe cumplir con el Señor Jesús. Claro, porque pues, la palabra dominar es Dominio. diferente, exacto. Ujú, Salomón se asomó por ahí, pero de ahí a dominar es otra cuestión, ¿no? otra cosa. ¿Verdad? Bueno, si hay algún último comentario, pregunta, aporte. Bien, entonces que esto nos inspire, que estas palabras queden en nuestra mente y podamos seguir en comunión con el Señor. Vamos a cantar para finalizar esta sección. Bueno, vamos a terminar con este canto: Jesús pronto volverá.